Decíamos en la introducción del programa, es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida. Es investigador del CONICET, radicado en el Servicio Habitacional y de Acción Social de Córdoba, el CEAS, y actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo de la Universidad Católica de Córdoba. Se llama Martín Maldonado, está con nosotros. Martín, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, estás de México. En México estuviste 3 días donde hubo un congreso, creo, que está específicamente abocado a este tema. Sí, un encuentro de investigadores de 9 países de Latinoamérica que pertenecemos a una red de universidades jesuitas. El objetivo del congreso era homologar, ponernos de acuerdo y contarnos unos países a otros cómo medimos pobreza, cuáles son las formas de medición de la pobreza y cómo se interpretan esas mediciones. Te decía antes, fuera de cámara, que nos encontramos con algunas sorpresas, algunos elementos en común que nos sorprendieron, y 2 de ellos creo que son importantes como para pintar un panorama general de qué está pasando en temas de investigaciones de pobreza en Latinoamérica. El primero es que nos encontramos bastante perdidos en cuanto a marcos teóricos. No tenemos marcos teóricos ni a veces hasta conceptos, herramientas conceptuales para describir cosas que nos están pasando en los países latinoamericanos, sobre todo en términos de pobreza urbana. Por ejemplo, ¿qué es un niño pequeño, sin familia, completamente drogado, pasado en Paco? Bueno, es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de los padres, un problema del Estado. No tenemos ni el marco conceptual teórico para interpretarlo, ni las herramientas del Estado para tratar el tema, y a veces ni siquiera tenemos los conceptos para describirlo. De hecho, caemos en el uso común del lenguaje, caemos en el uso de un montón de eufemismos para describir cosas a las que ni siquiera les podemos poner nombre, ¿no? Eso en cuanto a lo conceptual. Y en la rama más práctica, que era la que nos convocaba, nos hemos encontrado con mediciones insuficientes, desde el punto de vista metodológico, con mucha dificultad de ponernos de acuerdo a distintos países de Latinoamérica cómo medimos, y yo fui indudablemente el más avergonzado de toda la reunión por tener que presentar índices de pobreza que realmente son irrisorios. Los presentó por el INDEC, los oficiales del gobierno. Yo le digo a mis alumnos en cátedra, les digo, si una persona tiene 50 años y está muy bien físicamente y te quiere mentir y se presenta joven, te puede decir que tiene 45, te puede decir que tiene 40. Y vos le podés creer y pueden hacer un mutuo juego de creerle o no. Ahora, si esa persona es 50, te dice que tiene 15, es payasesco, es irrisorio y se acabó cualquier punto de comparación. Y eso está haciendo el gobierno. Entonces, para resumirte, como investigadores, los especialistas en tema de pobreza, nos estamos encontrando con insuficiencia de marcos teóricos de conceptos y además con datos fácticos de la realidad alevosamente manipulados, con lo cual estamos ciegos. Ahora, ¿existe, alguna respuesta original desde la teoría sobre qué es la pobreza y por qué persiste? Bueno, sí, tenemos algunas aproximaciones nuevas que yo te las cuento en términos de divulgación, pero bueno, básicamente pobreza, siempre que hablamos de pobreza, hablamos de carencia material. En los últimos 30 o 40 años dejan de importar tanto en la definición y en el tratamiento de pobreza las condiciones materiales y empiezan a importar mucho más las condiciones simbólicas, ¿sí? Marginalidad, discriminación, imposibilidad de participar en espacios públicos, ya sean políticos, imposibilidad de participar en espacios culturales, y muy fuerte esto de del tratamiento del pobre como un otro diferente y peligroso. Estas tendencias son nuevas. Claro, pobre, droga, delincuencia. Una asociación directa, gratuita entre esas cosas, como si la delincuencia fuera solamente el arrebato de carteras o el robo de estéreos, cuando hay un montón de otro tipo de delincuencia que no la vemos, no la castigamos y que está socialmente tolerada. Entonces, está legalizada. Legalizada. Entonces, si vos me preguntás algunas, no son novedades en la academia, pero sí no han llegado, no han tenido todavía la etapa de divulgación como para que lleguen al sentido común.
pero básicamente hay autores en Argentina como Torres que dice, por ejemplo, la pobreza es el fracaso de la sociedad. Uno mira a los pobres y mira quiénes son, a quiénes hemos abandonado y hemos fracasado como sociedad. Entonces cuando la clase media elige darle la espalda a los pobres, cuando nosotros elegimos de algún modo proteger nuestros bienes y proteger nuestra estándar de vida de clase media en detrimento de quienes están sufriendo, de que sabemos que están sufriendo porque los vemos allí cerca, la pobreza es una manifestación de la pobreza cultural del país, de la pobreza de espíritu, de la pobreza de solidaridad, de todas las pobrezas que las clases altas y medias tenemos intrínseca a nosotros. Se produce una cascada y así como el liberalismo clásico decía que la riqueza se distribuye en cascada, la miseria también se distribuye en cascada. Entonces lo que es la miseria humana, la miseria, si querés, profesional, la miseria en el tratamiento de la rutina que hace la clase media, se transforma en que los que tienen menos poder, los perdedores, terminan en condiciones de pobreza extrema. Ahora, vos realizás una descripción de la pobreza. El tema es si este fenómeno, más allá de la descripción, se puede explicar o se puede entender. Y se puede entender... Porque da la impresión de que la dirigencia política tiene explicación para todo. Y pretende que la sociedad termine entendiendo lo que la dirigencia política dice. Es verdad, a ver, se puede entender la persistencia de la pobreza en un país como Argentina, que tiene los recursos y las capacidades. ¿Cómo podés explicar que persista un 35% de pobres? Se explica, evidentemente, porque alguien se está beneficiando. Y cuando yo te digo que alguien se está beneficiando, no podemos pensar de los pobres, digo, ¿no? Alguien se está beneficiando de que existe esa pobreza y permite que persista. No pensemos solamente en las clases más altas de la sociedad, allí donde decimos que están los tomadores de decisiones y más, sino pensemos en la clase media. Basta que yo te cuente cómo funciona el mercado de la construcción o el mercado del servicio doméstico, completamente irregular, y quiénes son los principales beneficiados de ello. La clase media que puede ampliar su casa, puede hacer una reforma o que puede construir su casa pagando en negro mano de obra de construcción muy barata, es la clase media beneficiándose. Yo puedo tener la casa que tengo y hacer la creación que tengo, pues porque tengo a alguien pobre, desesperado para trabajar en negro, a quien le pago miseria y no le pago ni siquiera el sueldo mínimo, no le pago condiciones de trabajo más, y así yo puedo ampliar mi casa o tener la casa que tengo. Y mi esposa puede estudiar porque tiene servicio doméstico, usufructuamos, ¿te das cuenta? Entonces es una transferencia de ingresos, desde el sector pobre hacia las clases medias, que explica gran parte de la apatía de la clase media. Entonces, ¿en qué momento hemos naturalizado nosotros que un niñito de 5 años te limpie el vidrio y vos lo tomes como una agresión? Un niñito pobre limpiándote el vidrio y vos lo tomes como una agresión y quieres sacártelo de encima. ¿En qué momento se nos volvió eso natural? Se me ocurre que como respuesta, desde el mismo momento que perdimos la razón de cultura como sociedad. Entonces me estás dando la derecha de que la pobreza es nuestra vergüenza como sociedad, es el fracaso de la sociedad. Entonces lo que hicimos la clase media es, a ese fracaso lo subvencionamos, pagamos extra seguridad, pagamos extra educación, pagamos extra salud, y el fracaso como sociedad les cae a los que menos poder tienen. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, tenés que darlo desde arriba, porque si el mismo Estado es el que contribuye a pagar salarios en negro con adicionales remunerativos, entonces está generando un espejo donde la imagen que le devolves a la sociedad es una imagen total y absolutamente oscura o llena de grises. Exactamente, y sumale, por ejemplo, jueces que no pagan ganancias, que para abrir evasión impositiva, que se empieza a descubrir ahora, los mismos que reclamaban que no querían el 35% de retenciones, y que nosotros muchas veces de este programa dijimos, la recuperan porque hay evasión, y te decían, no, la evasión, hay evasión, de cada 3 camiones 2 van en negro. Bueno, todo eso... La evasión es la que ocurre fuera del sistema, pero dentro del sistema se mantiene iniquidad terrible. Es más caro comprar un kilo de pan, porque yo pago el 21% de la alícuota, que